Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el tiempo en que te encuentres. Yo voy a hablar de lo que es el solenoide como fuente del campo magnético. Seguramente si te encuentras aquí es porque estás próximo a presentar un examen sobre lo que es este tema. Espero que te sirva este video y suerte. Bueno, empezamos. El campo magnético como concepto general tenemos de que es una región del espacio donde una carga en movimiento o un material magnético experimenta una fuerza. Bueno, esta es la fórmula con la cual podemos calcular el campo magnético. Una fórmula, una ley experimentada por Biot y Savart. Esto hace referencia a que cuando muchas cargas se mueven juntas, constituyen una corriente eléctrica, generando un campo magnético. Una referencia más o menos se ponga. Bueno, este es el solenoide, realmente es un solenoide, y así se representa lo que es el campo magnético, que hace más o menos referencia como a esa órbita que podemos evidenciar alrededor del solenoide. Continuamos. La fórmula de Biot y Savart está compuesta por B, que es el campo magnético, que es igual a μ sub 0 por el número de espiras sobre la longitud por la intensidad de la corriente, por la corriente eléctrica, no la intensidad, sino la corriente eléctrica. De esta se simplifica o se deriva la siguiente, que es B, el campo magnético, μ sub 0 por N minúscula, que es diferente a la N mayúscula anterior, precisamente porque la N minúscula lo que hace es simplificar esta operación, que es el número de espiras sobre la longitud. N minúscula es igual al número de espiras por metro. Entonces, N minúscula por I, que hace referencia a la corriente eléctrica. Como bien lo tenemos acá, B, campo magnético, μ sub 0, que es una constante, 4pi por 10 a la menos 7, hace referencia a la permeabilidad. N, número de espiras, N mayúscula, L, la longitud, y hace referencia a la corriente eléctrica. Entonces, como antes lo mostraba, el conjunto de N mayúscula con la longitud hace referencia a N minúscula, que es el número de espiras. Bueno, continuamos. Vamos a realizar un ejercicio que nos dice que calcula el campo en un solenoide de 600 espiras con una longitud de 0,15 metros y una intensidad, y una corriente de 1 amperio. Entonces, vamos a plantear aquí los datos que tenemos. Nos dice que el número de espiras de este ejercicio es igual a 600 espiras. Nos dice que la longitud es igual a 0,15 metros y que la corriente eléctrica es igual a 1 amperio. Entonces sustituimos con base a la fórmula que tenemos. Entonces nos queda de la siguiente manera: B es igual μ sub 0 4pi por 10 a la menos 7 por como lo venía diciendo, el número de espiras por la longitud. Este conjunto nos hace referencia al número de espiras por metro. Entonces simplemente lo que hacemos es coger la calculadora y hacemos la operación. Nos dice que son 600 espiras dividido 0,15 metros. Esto es igual a 4000 .
corriente eléctrica que nos dice que es 1. Operamos y obtenemos el campo eléctrico de ese solenoide. Esto nos dio como resultado esto nos dio como resultado 5.026 por 10 a la menos 3. Espero que también hagan el ejercicio, me sigan y les haya dado el mismo resultado. Bueno, entonces tenemos de que el campo magnético de un solenoide que tiene 600 espiras con una longitud de 0.15 metros y una corriente eléctrica de 1 amperio es igual a 5.026 por 10 a la menos 3 teslas. No hay que olvidar de que la unidad de medida es tesla, metros por amperio. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, vamos a aplicar lo que es esta fuente, que es el solenoide, a un cultivo, a una parte. O sea, ustedes se preguntarán cómo se hace para plantear o para utilizar, qué tan útil es este tema del solenoide en la vida cotidiana. Pues bueno, entonces en este momento lo vamos a tratar de llevar a un cultivo, exactamente como está utilizando una válvula de solenoide, que esta lo que hace es impedir o permitir el flujo de agua para un cultivo de riego, digámoslo así, podría ser. Entonces continuamos, tenemos el resultado. Vamos a borrar esto por ahí. Entonces tenemos la válvula del solenoide, válvula solenoide. Esta está compuesta por la bobina, que es esta, prácticamente podemos decir que es el solenoide en sí. El campo eléctrico, que es esta órbita que les decía que se formaba aquí alrededor del mismo solenoide. Y la válvula solenoide, que pues es el conducto por donde sube el agua. ¿Qué se puede evidenciar aquí o qué les puedo demostrar yo aquí? Lo siguiente es de que justamente en esta parte, acá arriba, es donde está ubicado el solenoide como tal. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos por donde entra la corriente eléctrica, digamos, podemos decir que son los cables conductores. Entonces, al llegar la corriente eléctrica, lo que hace es que esta genera un campo magnético, y acá hay una masa, puede ser en hierro o cobre, que lo que hace es que cuando una vez entra el flujo de corriente, genera un campo magnético, y el campo magnético lo que hace es que ejerce una fuerza. Esa fuerza atrae, hace de que se suba aquí un émbolo, porque podemos decir que básicamente está sellando el paso de agua para poder hacer el riego en el cultivo. Entonces, al entrar la corriente eléctrica, genera un campo magnético. Este campo magnético tiene un espacio en el que este interruptor, podríamos decirlo así, con la fuerza que ejerce el campo magnético, sube de la siguiente manera por medio de un émbolo, y lo que hace es que se abre el flujo de agua. Entonces básicamente así es como se emplea el campo magnético de un solenoide para un riego en cultivo. Aquí les dejaré unas imágenes de más o menos cómo se hace la representación gráfica en sí de cómo es el uso del solenoide. El solenoide se coloca encima y rodea completamente la armadura para que esté en el centro de su campo magnético. Dentro del cilindro de la armadura está el émbolo y el resorte. El resorte empuja el émbolo hacia abajo en una válvula de tipo normalmente cerrado. Como el émbolo es empujado por el resorte, se situará en la posición inferior para cerrar la válvula indefinidamente. Pero si la bobina recibe una corriente eléctrica, generará un campo electromagnético, y este campo magnético pasa a través del émbolo y hará que se mueva hacia arriba contra el resorte, abriendo así la válvula.
En el centro de la bobina las líneas de campo magnético son las más compactas y por lo tanto las más fuertes, por eso colocamos el émbolo en el centro. Una vez que se detiene la corriente eléctrica, el campo magnético desaparece y el resorte vuelve a forzar el émbolo hacia abajo para cerrar la válvula.